Esta pieza de gran magnitud se llama la Novena Sinfonía de Beethoven. Y no solamente por la composición de los arreglos, por la intervención de cada instrumento de la orquesta o de la sinfónica, sino aún por los diferentes tiempos que incluye la sinfonía. Esta pieza en particular ha tenido una gran trascendencia a nivel mundial al paso del tiempo. Esta pieza comúnmente se le denomina el himno a la alegría. ¿Y sabías que se considera una de las composiciones más emblemáticas de Beethoven? Toda la pieza, no solamente en su composición, en sus arreglos, sino aún en la letra, es muy especial. De tal manera que ha tenido una gran importancia y ha sido considerada como patrimonio de la humanidad a partir del año 2002. Y fíjate que uno de los rasgos muy importantes de esta pieza es que cuando Beethoven la estrenó, resulta que Beethoven estaba sordo. La dirigió valiéndose de su estupenda lectura en las partituras y con esta obra fue su última aparición en público y fue también el nacimiento de una gran leyenda. Beethoven había quedado sordo. Esta es una obra incomparable, una sinfonía icónica de fraternidad, compañerismo, paz y unidad. ¿Y por qué te comento acerca de esta obra musical y por qué te la puse por breves segundos? ¿Sabías que el Señor desea que cada uno de nosotros, que cada una de nuestras familias, que como esta gran familia de la fe, podamos ofrecer la mejor sinfonía que tenga trascendencia y que pueda ser un patrimonio a la humanidad? El tema en esta mañana es una gran sinfonía. ¿Cuál es el tema? Yo te voy a invitar a que lo pongas en el chat. Una gran sinfonía. ¿Estamos dispuestos a aprender de la palabra de Dios en esta mañana? Yo te voy a invitar a que abramos la escritura en el capítulo 133 del libro de Salmos y vamos a leer todo el capítulo. Es un capítulo muy breve, solamente de 3 versículos, y te voy a leer la Nueva Versión Internacional. ¿Estamos listos? Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión, donde se da esta armonía. El Señor concede bendición y vida eterna. Pon mucha atención. Donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. ¿Me acompañas a orar? Y Padre, en esta mañana bendecimos y exaltamos tu nombre porque tú has sido fiel. Te damos gracias porque tus palabras siempre renuevan nuestro entendimiento. Tus palabras siempre serán viva y eficaz a nuestros corazones. Y en esta mañana, Señor, yo bendigo la vida de cada persona que está conectado en este momento, de cada familia que está conectada a esta transmisión y aún de las personas que verán la transmisión a lo largo de esta semana. Te bendecimos, Señor, porque tu palabra ha de ser sembrada en tierra fértil, la cual dará un fruto abundante y permanente en medio de nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, por este maravilloso día, porque hoy es un gran día para que todos juntos y cada uno de nosotros presentamos delante de ti una gran sinfonía. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Una gran sinfonía, entonces, es el tema en este día. Anótalo en el chat. ¿Cuál es el nombre de este tema, de esta enseñanza? Una gran sinfonía. Y mira, el pasaje que te acabo de leer, que te acabo de mencionar, el Salmo 133, es un pasaje muy conocido por cada uno de nosotros e incluso forma parte de uno de los himnos más tradicionales y culturales dentro
del pueblo judío. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Y una verdad que aún en la Sinfonía Novena de Beethoven, esto lo plasma en las letras. Describe la importancia que se tiene cuando se vive juntos en armonía y aún la trascendencia y los alcances que se tienen cuando tú y yo lo aplicamos. Sin embargo, como reza el dicho popular, del dicho al hecho hay mucho trecho, hay una gran brecha, una gran distancia. Y déjame decirte algo, sobre todo en estos tiempos de pandemia, no ha sido fácil. ¿Por qué cuesta tanto trabajo vivir en armonía? Yo te voy a invitar a que tú vayas respondiendo en el chat de esta transmisión. ¿Por qué crees que cuesta tanto trabajo vivir en armonía? ¿Y cómo podemos vivir en armonía? Déjame explicarte que de acuerdo a algunos estudiosos, el secreto para vivir en armonía es simplemente tener en cuenta los valores de los demás. Y en la palabra de Dios hay una ley espiritual irrevocable, que si tú y yo la aplicáramos todo el tiempo y sobre todo en estos tiempos de pandemia y sobre todo en la casa, podríamos vivir y experimentar la armonía con nuestro prójimo. Esta palabra se encuentra en Lucas 6:31. Te voy a leer la Nueva Versión Internacional. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Se le llama la ley de oro. Estos tiempos de pandemia, damos gracias a Dios porque han sido tiempos para convivir. Han sido tiempos para estar más juntos. Es tiempo para cuidarnos unos a otros. ¿Verdad que estos tiempos han servido para que tú y yo nos disciplinemos más? Desde la manera en que nos cubrimos cuando estornudamos, tiempos en donde se han creado nuevos hábitos, que posiblemente en otras culturas, en otras naciones, ya lo estaban realizando. El quitarte los zapatos al entrar en la casa o desinfectar la suela de tus zapatos. Tiempos también donde cada uno de nosotros hemos sido probados y donde toda la familia, toda la iglesia, todo el mundo entero ha sido probado. Y aún también se ha evaluado nuestra condición como hijos de Dios. Si verdaderamente el Señor es nuestra prioridad. Si el Señor es nuestra delicia, si el Señor es nuestro todo, si el Señor en estos tiempos, Él ha permitido también que tú y yo nos reencontremos, incluso tiempos en donde hemos aprendido a volver a comunicarnos, tiempos en donde hemos aprendido a vivir como iglesia, no estando en el local de la iglesia. ¿Verdad que han sido interesantes? Ha sido una aventura increíble que yo creo que si el Señor nos las hubiera mostrado desde antes, a lo mejor hubiéramos estado más preparados. Pero damos gracias a Dios por estos tiempos. Hace algunas semanas, nuestro hermano Jorge estaba haciendo un trabajo, un proyecto acerca de cómo ha influido esta pandemia en el seno familiar, cuáles son las repercusiones. Y mira, esta encuesta arrojó resultados muy peculiares. Algunos de ellos es que durante esta pandemia, que estamos en casa, que estamos juntos, ¿qué crees? Se han intensificado más las tensiones y conflictos familiares. Se ha intensificado más en algunas personas, sobre todo en aquellas que viven solas, la soledad, el desánimo, se han incrementado los enojos, los pleitos, se ha incrementado la mayor compra de alimentos. ¿Cómo ves? En esta pandemia ha habido un aumento en el abastecimiento de alimento. No solamente de alimentos, sino también se ha incrementado las compras por internet. También algo muy peculiar, a lo largo de esta pandemia se ha incrementado el peso corporal en algunas personas, debido a la ausencia de actividad física o por el estrés, por la situación que se está viviendo. También
se ha incrementado la creación de malos hábitos, de ociosidades y que ha repercutido incluso con el conformismo o el abandono de una vida espiritual, al considerar que la vida de la iglesia solamente se vive en el local de la misma. Y te digo una cosa, estos son los mejores tiempos para que tú y yo nos reinventemos. Escribe en el chat, este es el mejor tiempo para que yo me reinvente por el Señor. Para que tú y yo nos volvamos al Señor de todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, pero también son tiempos para volver a reencontrarnos en familia, para volver a conocernos, a nosotros mismos, para ver nuestras capacidades, para aún aprender dones, talentos nuevos en nuestra vida, para reencontrarnos como iglesia y para que juntos ejecutemos y cuando lleguemos delante de la presencia del Señor, la mejor sinfonía que le alabe y le exalte por la eternidad. Una gran sinfonía en la cual todos participemos realizando la parte que nos corresponde. Mira, de nuestro pasaje base del Salmo 133, hay dos ideas principales que el Señor quiere sembrar en nuestro corazón en este día. Número 1, convivir en armonía. Número 2, la sinfonía es presentada. ¿De qué te voy a hablar? Convivir en armonía y número 2, la sinfonía es presentada o es ejecutada al público. Anótalo en el chat, sobre todo aquellos que están ingresando. Hoy Dios nos va a hablar en el Salmo 133 de dos aspectos: convivir en armonía y que la sinfonía es presentada. Vamos a ver el primer punto, convivir en armonía. Vamos a definir lo que significa la armonía. Es aquello que sucede cuando existen dos notas o más que suenen a la vez. Equilibrio, proporción y correspondencia adecuada entre las diferentes cosas de un conjunto. Relación de paz, concordia y entendimiento entre dos o más personas. La armonía es aquello que sucede cuando existen dos o más notas, como te comentaba. También sinónimos de armonía es paz, concordia, acuerdo, concierto, conformidad, convenio, entendimiento, equilibrio, proporción, simetría, consonancia, sintonía, congruencia. Sinónimo de armonía también es compañerismo, fraternidad, amistad, cadencia. De acuerdo a la palabra del Señor y en este pasaje de estudio del Salmo 133, la palabra armonía viene de varios vocablos en el hebreo y en el griego, que son los siguientes. En el hebreo viene de la palabra yachad, que significa unidad. Pon atención, llegar a ser uno. Significa que hay armonía cuando nos encaminamos a ser uno. También viene del griego en la palabra sinfonía, que significa junto, a la vez, cualidad de lo que suena junto. Sinfonio, que también es del griego, ser armonioso, ponerse de acuerdo, sonando juntos, concierto de instrumentos. En una orquesta sinfónica, cada integrante, cada músico, tiene un papel importante para la ejecución de la obra. Cada uno cuenta con una partitura. En esa partitura está establecido su tiempo de participación, su momento y toda la letra, todas las notas musicales que tiene que ejecutar en la sinfonía. Steve Goodyear comentó lo siguiente: no obtenemos armonía cuando todos cantan la misma nota. Esto es bien interesante. Solo las notas que son diferentes pueden armonizar. Lo mismo ocurre con la gente.
Gracias a Dios por las diferencias. De entrada, déjame te digo algo. Para que tú y yo podamos convivir en armonía, tenemos que saber que cada uno de nosotros somos totalmente diferentes uno de los otros. No solamente como hombre y mujer, sino dentro del rol que nos toca vivir dentro del seno familiar. Y efectivamente, en la ejecución de esta sinfonía que tú y yo presentamos delante del Señor, tenemos que saber esto, que somos diferentes unos de los otros. Ahora, una orquesta sinfónica está constituida aproximadamente por 100 músicos que interpretan diversidad de instrumentos. Como norma general, cada orquesta sinfónica tiene una distribución muy especial de sus instrumentos, lo cual obedece al criterio sonoro de los instrumentos que lo forman. No pueden estar el trombón hasta el frente, cada uno muestra una armonía aún en su ubicación, en su colocación dentro de la orquesta. Hay instrumentos que son fundamentales en otra orquesta y otros que tienen carácter auxiliar o complementarios, pero todos forman una armonía y son importantes, son necesarios. Principalmente están formados por 4 familias de instrumentos. En su forma más común, sección de cuerdas, sección de percusión, sección de instrumentos de viento o en ocasiones incorpora una cuarta sección con instrumentos invitados por el compositor de la obra, tales como el piano, la guitarra y el saxo. Dentro de la sinfónica están dirigidos todos los músicos por un director, quien tiene la función de dar entrada a los instrumentos, así como mantener el tiempo de la pieza musical y coordinar el ritmo de la obra. El director debe organizar todos estos elementos para que la pieza musical aporte su propia interpretación. Se dice que el director es la pieza pensante de una orquesta. ¿Sabías que dentro del núcleo familiar, para vivir en armonía, para vivir en sinfonía, vamos a compararlo con la orquesta sinfónica y vamos a considerar lo siguiente? ¿Qué necesitamos para vivir en armonía? Inciso A. Así como en la orquesta sinfónica todos ensayan juntos para lograr un objetivo, ¿cuál es ese objetivo? Presentar una sinfonía, presentar una obra maestra, una pieza musical que pueda ser elogiada, pueda ser ovacionada, tiene este propósito, el que se reúnan más de 100 músicos. ¿Sabías que como familia Dios nos ha formado, Dios nos ha unido para juntos orquestar sus planes, sus propósitos que son eternos? Y aun cuando estemos en casa, donde cada integrante, aún si vives solo, Dios tiene un propósito eterno que Él te permite ejecutar su obra. Parte de este plan está escrito en Juan 17, 22 al 23. Te lo voy a leer. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Qué propósito tan hermoso que nos ha reunido el Señor y nos ha hecho uno para presentar esa sinfonía musical, esa gran sinfonía para cumplir sus planes. Es decir, que tú y yo demos a conocer que Él es Dios. Como te comentaba, la palabra armonía del hebreo yachad significa llegar a ser uno. Y necesitamos comprender como familia que para poder vivir en armonía necesitamos ser uno, así como el Padre y el Hijo lo son. Su gloria entre nosotros permitirá que tú y yo seamos uno. Y también es importante, así como en la orquesta, la distribución de cada músico dentro del escenario tiene su ubicación y colocación y hay un perfecto acuerdo. Así también nosotros como familia, dentro del plan tenemos un acuerdo, tiene que haber un acuerdo entre nosotros. Está escrito, tú lo has leído en Amós 3:3, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Inciso B. Cada músico en la orquesta cuentan con una partitura, ¿verdad que sí? Todos cuentan con una partitura.
en donde, como te comentaba hace unos momentos, establece su tiempo de entrada, su momento de clímax en la gran sinfonía, su participación, su cadencia, su ritmo, que si no se ajustan los músicos a ella, así como ensayan de manera individual con su partitura y después de manera grupal, podría no resultar una buena obra. En familia, en nuestra casa, nuestra partitura, ¿cuál crees que es? A ver, anota en el chat, ¿cuál crees que es la partitura que tenemos como familia para que tú y yo levantemos una gran sinfonía? Yo sé que tú lo estás escribiendo. Efectivamente, los mandamientos del Señor, sus palabras son nuestra partitura, son las que nos indican nuestro actuar en la ejecución de la obra para cumplir sus planes eternos. Es sus mandamientos lo que nos marca y nos define nuestros tiempos de interpretación. Cuando ponemos tú y yo a las palabras, atención a estas palabras que nos ha dejado, así como la partitura, como el músico pone atención en la orquesta y la aplicamos, déjame decirte algo, vamos a ejecutar una gran sinfonía, una obra maestra. Y entonces vamos a poder armonizar entre nosotros. De ahí la importancia de que cada miembro de la familia tenga su partitura, es decir, tenga la palabra de Dios en su corazón. A todos nos dicen esta mañana, a grandes y a chicos. Él te dice en Proverbios 7 del 1 al 3, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en las tablas de tu corazón. Partituras, la palabra de Dios. Inciso C, para que una sinfonía, una gran sinfonía, pueda lucir espectacular, para que pueda cumplir con su propósito de ejecución, se requiere de un director. Como te comentaba hace unos momentos, es la persona pensante de toda la orquesta. El director mantiene el tiempo de pieza musical y coordina el ritmo de la obra. El director debe organizar todos estos elementos para que la pieza musical aporte su propia interpretación. Una familia para que podamos vivir en armonía, en sinfonía y acabar con una gran pieza musical con su propósito, requerimos de la presencia de un director. ¿Y quién crees que es el director de la orquesta? Anota en el chat. Seguramente tú respondiste, el director de la orquesta, para que mi familia, para que mi iglesia, para que yo mismo pueda levantar una gran sinfonía, es Jesucristo nuestro Señor. Un gran aplauso a ti, ¿verdad? Una ovación, porque yo sé que tú anotaste eso en el chat de la iglesia. Cada miembro de la iglesia necesita seguir al director. Cada miembro de la orquesta necesita poner atención al director para que la obra sea espectacular. Cada miembro de la familia necesita reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Está escrito en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesucristo, nuestro director, el autor y consumador de la fe. Para que tú y yo podamos vivir en armonía como familia, asegúrate de que cada miembro de tu casa entregue su corazón a Jesucristo. Los padres estén con el Señor, los hijos estén con el Señor, porque andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo en una misma fe, en un mismo bautismo, en un mismo pensar. Asegúrate de que cada miembro de la iglesia esté llevando una vida espiritual. Acerquémonos a Dios y acércalos a Dios, tu papá, tu hijo. Si ves que tus papás no se conectan en la reunión de mujeres, de varones, acércalos a las reuniones. Tu papá, si tus jóvenes, tus adolescentes y tus niños no se reúnen, no se conectan a sus grupos de discipulado, acércalos. Y no seamos como los discípulos, ¿verdad? Que hicieron en ese tiempo con los niños, impidiéndoles que el reino de los cielos lleguen a sus vidas. Por eso,
es que tú y yo tenemos un compromiso, desde el más grande hasta el más pequeñito. No, esta palabra no es nada más para los papás, pequeñito de Club Hormiga, joven y adolescente de Nación Centro, es para todos. Tú y yo tenemos el deber, como parte de esta orquesta, estar clamando, ayunando y orando para que todos los miembros de la familia, de la orquesta, para que levantemos una gran sinfonía, estemos orando por salvación, estemos orando por arrepentimiento, estemos orando por salvación, que la gloria del Señor venga a sus vidas, que el reino de Dios se acerque a sus vidas. Oremos por salvación de cada uno de los integrantes de casa que todavía no se rinde a los pies de Cristo. Y esta va a ser nuestra tarea a lo largo de la semana. Sigamos al director de la orquesta, que es Cristo Jesús, y entonces así poder ejecutar majestuosamente la sinfonía. Hay una palabra en Efesios 5, 21 al 24. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Todos tenemos que ser guiados por el Señor. Poner atención al director de la orquesta. Aun si ya no tienes a tu esposo o a tu esposa a un lado, todos estamos sujetos unos a otros bajo la dirección de nuestro director, que es Jesucristo. Inciso D. Cada miembro de una orquesta, como hemos mencionado, tiene una parte dentro de la sinfonía. Los violines no pueden ejecutar la parte de las percusiones, ni el piano del cello. Cada uno tiene un rol dentro de la obra. Los miembros de la familia tienen un rol bien específico que Dios ya ha estado estableciendo desde antes de la fundación del mundo. Y te digo algo, no podemos usurpar este lugar, no podemos hacer la parte del otro. Cada uno tiene un papel importante dentro de la obra. Y aun si fueran 12 hijos o si fueran 20 miembros o 2 miembros, cada uno tiene una parte única y especial. Y esto nos permite vivir en armonía. En Romanos 12, del 14 al 6, Romanos 12, del 14 al 6, te voy a leer la Nueva Versión Internacional. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Y todos en familia son importantes. Aun si tú vives solo, eres una pieza importante. Hay grandes conciertos de solistas, ¿verdad? Eres un gran músico y eres una pieza importante para las familias de cada uno de tus hijos. Eres un miembro importante dentro de la iglesia y te digo algo, haces falta. La ejecución de tu parte es importante para aprender a vivir en armonía. Entonces, todos los miembros de la iglesia necesitamos conocer que todos somos importantes. Nadie es más y nadie es menos. Dice la Escritura en 1 Corintios 12, 26, si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Verdad que cuando se concluye una obra musical, todos se aplaudan, no solamente al director, sino se aplaude a toda la filarmónica, porque todos han ejecutado su parte perfectamente en armonía? Todos hicieron ver su parte y entonces luce esta obra majestuosa. Inciso E. En una filarmónica, cada músico tiene su tiempo de práctica de manera individual con su instrumento. Y cuando se reúnen, van empalmando cada parte, cada ejecución en los ensayos. Pero habrá momentos en que algún miembro de la orquesta entre a destiempo, se equivoque en su partitura y necesitan ensayar vez tras vez.
Dice la palabra del Señor y Él nos invita en este día, en Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿De qué nos habla esto? Que todos, como un cuerpo bien concertado y unido entre sí, tenemos que ayudarnos mutuamente. También, como dice la Escritura, debemos de soportar las flaquezas de los débiles. Habrá miembros de la familia en donde no se encuentran en buena condición. Y es cuando la orquesta, viviendo en armonía, funcionando en armonía, se apoyan mutuamente. Con paciencia, con tolerancia, hasta llegar a una perfecta armonía. Y en ocasiones, déjame decirte que esto no ha sido fácil. No ha sido fácil ayudarnos mutuamente, respetarnos, tolerarnos, sobre todo en estos tiempos de pandemia, ¿verdad? Si tú vives en una casa con más de 5 integrantes, en donde no hay mucho espacio y en donde todos, unos en home office, otros en escuela exponiendo, otros grabando, como es nuestro caso, preparando, no es fácil. Cállate porque yo voy a exponer. Silencio, no juegues, no te muevas, casi no respires. Y todo eso en ocasiones ha sido momentos de tensión. ¿A poco no? Es que no me dejan oír, no me dejan escuchar. O ya mi hermano ya terminó la escuela y yo apenas voy a entrar y yo no quiero entrar, me da flojera. Ha sido un ritmo de vida muy particular en esta pandemia, del cual el Señor nos ha enseñado mucho y creemos que Dios quiere que tú y yo podamos practicar en vivir algunas virtudes y algunos valores. Para vivir en armonía dentro de la familia, dentro de la iglesia, dentro de nosotros mismos, requerimos hacer nuestra parte en varios aspectos. ¿Cuáles? El esfuerzo. ¿Verdad que el Señor, aun cuando ya entró a la tierra prometida, el Señor le dijo a Josué en Josué 1, esfuérzate y sé muy valiente, no temas ni desmayes, porque yo voy a estar contigo. No te voy a desamparar, siempre voy a estar a tu lado, pero esfuérzate. ¿Qué requerimos hacer en nuestro ensayo? Esforzarnos. Otro aspecto, disposición. Imagínate que un grupo de 10 violinistas no hubieran tenido la disposición de practicar, de ensayar. Y cuando les toca su parte, entran a destiempo. Todo se arruina, ¿verdad? Y atrasa toda la orquesta. Tenemos que tener disposición durante nuestro ensayo para hacer las cosas, para cumplir nuestra parte. Por eso el salmista decía, mi corazón, oh Dios, está dispuesto. Mi corazón está dispuesto. Otro aspecto importante dentro de nuestro ensayo personal es la paciencia. Dentro de la orquesta habrá músicos con mayor rapidez para memorizar y ejecutar su parte, pero la paciencia, que es esa capacidad de aprender a esperar por alguien o por algo, significa ser perseverante para lograr una gran ejecución. Debe de ser parte de un valor que cada uno de nosotros estemos practicando en nuestro ensayo. Por eso en Efesios nos dice con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Otro aspecto en nuestro ensayo es el amor. ¿Qué significa ese amor? Ese desempeño es ponerle entusiasmo en todo lo que estamos realizando. Mira, te voy a comentar la frase que una persona comentó hace tiempo. El amor abre todas las puertas, no importa cuán bien cerradas estén, no importa cuánto óxido exista por la falta de uso. Su trabajo acerca del amor es traer unidad y armonía, abrir todas estas puertas que han estado cerradas por mucho tiempo. Ten paciencia y tolerancia, abre tu corazón todo el tiempo al amor. Y qué importante es esto, ¿verdad? Amar. Amarnos los unos a los otros. Cuando existe el amor en lo que estamos ejecutando, amor dentro de la familia, amor por nosotros mismos,
va a resultar mejor la sinfonía. La orquesta va a presentar una obra espectacular y entonces los planes y propósitos del Señor que nos ha establecido a toda la familia va a ser elogiado hasta llegar a un patrimonio cultural de la humanidad. Por eso, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, versículo 8, nos dice la Escritura, sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y de ahí, una parte importante en el cual tenemos que estar ensayando para que podamos vivir en armonía es el perdón. Es ese reconocimiento de nuestras debilidades, de nuestras incapacidades, ese reconocimiento de aceptar en dónde estás fallando, que continuamente, ¿verdad? Que necesitamos ensayar, esforzarnos en esta área para dar lo mejor de nosotros. Cuando el perdón forma parte de nuestra vivencia continua dentro de casa, ¿sabes qué va a pasar? Habrá armonía y juntos vamos a lograr una gran sinfonía. ¿Qué vamos a lograr con el perdón? Responde en el chat, una gran sinfonía. Vivamos en armonía viviendo el perdón. Vivamos en armonía perdonando, olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos hacia lo que está delante, avanzando. Como dice la Escritura en Colosenses 3:13, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Es tan indispensable vivir el perdón para poder vivir en armonía. ¿Cuántos malos entendidos, apreciaciones se han vivido en casa en esta pandemia? ¿Cuántas relaciones fragmentadas por no perdonar? De aquí que es importante que en nuestro ensayo también forme parte del perdón la comunicación. Alguien comentó que la distancia no separa a las personas, ¿verdad? Que esta sana, la llamada sana distancia, no nos ha distanciado como iglesia, sino el silencio sí. Y podemos estar en casa, como nos ha tocado vivir en esta pandemia, pero tal vez cada quien viviendo su vida, sin hablarnos, sin comunicarnos, sin expresar cómo nos sentimos, qué sentimos, cómo estamos. Y si tú vives solo, puedes caer en estar en silencio con Dios, en callar aún delante de Él. Y esto impide la armonía en tu casa. Un lema de los años 80 que se repetía vez tras vez era la siguiente: hablando se entiende la gente. Y efectivamente, si el director o entre los músicos no se comunica algún error entre los arreglos en la intervención, el avance de la obra se estanca. El salmista declaraba esta verdad en el Salmo 55:14, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Esto es nuestro primer punto para vivir en armonía. Y número 2 de nuestro Salmo 133, nuestra cita base, la sinfonía es presentada. Hemos aprendido a vivir en armonía. Y dice la Escritura, es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que va descendiendo sobre los montes de Sión, y ahí es donde Dios envía salvación y vida eterna. Cada miembro de la iglesia se ha preparado, ha ensayado, y juntos, ahora es el tiempo de la presentación delante del público. Esta obra se espera que sea ovacionada, que sea elogiada, que pase a la historia, que sea un concierto que nunca sea olvidado. O puede ser lo contrario, puede ser un concierto olvidado. Pero ¿sabes de qué depende? De la interpretación que se da a ella. Tú y yo, tanto de manera individual como familia, como iglesia, tenemos un propósito y una meta a alcanzar: levantar una gran sinfonía para Dios, que puede trascender o simplemente quedar en el olvido. Cada miembro de la orquesta es responsable que esto acontezca. O podemos estorbar
o boicotear los planes que Dios nos ha establecido, o podemos levantar una gran sinfonía que sea patrimonio de la humanidad. Cuando se llevan a cabo de manera majestuosa, puede ser una gran bendición. Cuando Beethoven dirigió, estando sordo, como te comentaba en un inicio, fue el nacimiento de una leyenda, y como personas, como familias o como iglesia, tal vez tengamos algunas limitaciones como lo tuvo Beethoven, pero sabes, hubo un rasgo importante en él, que tuvo todo el esfuerzo, toda la dedicación, todo el empeño para levantar una obra maestra, una gran sinfonía y poder trascender. Hay un pasaje, ¿verdad? Como leíamos en el Salmo 133, el buen aceite que desciende, ese rocío del monte que va descendiendo sobre los montes de Sión. ¿De qué nos habla esto? Que como familia, la obra, la orquesta, la sinfonía, como iglesia que estemos presentando, trascienda. Hay un pasaje en 1 Corintios 3, del 13 al 15. Su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. También en Proverbios 12:14 dice, cada uno se sacia del fruto de sus labios y la obra de sus manos recibe recompensa. La obra de cada uno será majestuosa o pasará al olvido. La Sinfonía número 9 de Beethoven ha sido considerada patrimonio de la humanidad. Y sabes que Dios está esperando que tú y yo levantemos una gran sinfonía que estemos orquestando y que sea dada a conocer a toda la humanidad. Por eso el Señor en Juan 17, en sus últimas oraciones, previo a ser arrestado, decía, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros sean uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad y para que el mundo conozca que tú me enviaste. Fuimos puestos para manifestar una gran sinfonía. Fuimos puestos para que esa sinfonía se presente al mundo entero, para llevar esas buenas nuevas de salvación, grandes y chicos dentro de la orquesta. Pero esto solamente se vive cuando vivimos en armonía. Una buena sinfonía es aquella que se tiene una gran armonía en todos los miembros de la orquesta. Una gran sinfonía se da a conocer públicamente, es aplaudida, es elogiada. Cada uno de nosotros de manera personal, como familia, como iglesia, como una gran orquesta filarmónica, debemos de presentar una gran sinfonía que sea elogiada por el Señor y que cause gran satisfacción al público. ¿Y sabes cuál es esa satisfacción al público? La última frase del Salmo 133, versículo 3, porque es ahí donde Dios envía salvación y vida eterna. Ese es el mayor elogio de la gran sinfonía que vamos a presentar tú y yo como familia, como iglesia, de manera personal. Que tú y yo demos a conocer que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Esa es la gran sinfonía que tú y yo tenemos que levantar. Pero necesitamos vivir primeramente en armonía para que toda la humanidad conozca que Jesucristo es la solución ante todas las situaciones, que Jesucristo es el príncipe de paz. Salmo 133 del 1 al 3. Vuelvo a leer nuestra cita inicial. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón,
hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión, donde se da esta armonía. El Señor concede bendición y vida eterna. Tú, junto con tu familia, como iglesia, ¿quieres levantar una gran sinfonía? Vivamos en armonía y entonces Dios va a enviar salvación y vida eterna. Orquestemos una gran sinfonía hoy. Vamos a orar. Y Padre, en este día te bendecimos y te exaltamos porque tú has sido bueno con nosotros. Tú has sido tan paciente. Como director, Señor, tú nos has guiado, nos has levantado, nos has dicho en qué hemos estado mal, has distribuido la partitura de tu palabra a nuestro corazón. Pero perdónanos porque hemos dejado de ensayar en el perdón, en la comunicación, en el esfuerzo, en la disposición, en la paciencia, en la ayuda mutua. Señor, perdónanos. Permite que cada uno de nosotros podamos orquestar una gran sinfonía que sea de olor grato delante de tu presencia, para que entonces el mundo conozca que tú eres Dios. El mundo conozca que tú vienes pronto y que anhelas que millares de millares lleguen delante de tu presencia y no se pierdan, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor, porque nos has utilizado y porque nos estás utilizando como instrumentos útiles en tus manos, escogidos para toda buena obra, para levantar una gran sinfonía. Te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendice, la paz de Dios sea contigo en tu corazón. Conéctate y empecemos a ensayar hoy mismo para levantar una gran sinfonía delante de nuestro Dios. Hasta la próxima.